Ya. Buenas tardes. Continuando con la jornada del Círculo Peruano de Fenomenología y Hermenéutica, a continuación escucharemos la ponencia de la profesora Mariana Chu, titulada La Gesindung y el papel del ejemplo en la ética. Mariana es doctora en Filosofía por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Es profesora principal y coordinadora de Dirección de Filosofía del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como directora el Centro de Estudios Filosóficos, miembro ordinario del Círculo Latinoamericano de Fenomenología y del Círculo Peruano de Fenomenología y Hermenéutica. Sus áreas de estudio son la ética y la intersubjetividad, particularmente desde la fenomenología de Husserl y de Scheller. Adelante, Mariana. Muchas gracias por la presentación. Quería decir brevemente que hace 2 días se cumplieron 5 años de la muerte de mi asesor de tesis, que era especialista en Heidegger, perdón, en Scheller. Y además este año no solo se cumplen 300 años del nacimiento de Kant, sino además 150 años del nacimiento de Scheller. Entonces, nada, quería recordar a mi asesor con este texto. Empiezo entonces. Toda ética material es forzosamente ética del éxito. Se entiende el éxito de la acción, ¿no? O resultado de la acción. Y solo una ética formal puede reclamar la disposición de ánimo o el querer íncito en esa disposición de ánimo como primitivos depositarios de los valores bueno y malo. Ahí termina la cita. Este es uno de los 8 supuestos que desde el punto de vista de Scheller habrían llevado a Kant a rechazar la idea de una ética material y a sostener, como se recuerda, que, cito, la imitación no tiene lugar alguno en lo moral y los ejemplos solo sirven de aliento. Fin de la cita. Por el contrario, según la fundamentación fenomenológica de la ética, los ejemplos son más que una prueba de que es posible actuar moralmente. Con razón se ha afirmado recientemente que el personalismo ético de Scheller es una ética de la ejemplaridad. Quisiera aquí limitarme a añadir a esa interpretación que un capítulo fundamental de una ética de ese tipo es el de los engaños morales. Con ese objetivo, en primer lugar, aclararé la relación entre la Gesinnung y la personalidad. En segundo lugar, me referiré a uno de los caminos que pueden conducir a un cambio o conversión de la disposición de ánimo, el seguimiento al buen ejemplo. Como conclusión, mencionaré por qué engañarse sobre la disposición de ánimo, sea propia o ajena, singular o colectiva, equivale a caer en un engaño o ilusión moral de primer orden. Paso entonces al primer punto, Willensgesinnung y personalidad. Si en los textos de Scheller el término Gesinnung es traducido como disposición de ánimo, aunque Crespo sugiere disposición moral de fondo, en el caso de los textos kantianos se ha traducido como intención, motivación, convicción, disposición de espíritu y simplemente ánimo. Usaré indistintamente el término original y la expresión disposición de ánimo, pero volveré luego sobre la propuesta de Crespo. En oposición a la segunda crítica y a la fundamentación, es decir, sin revisar los otros textos kantianos como los de la religión y la antropología, y con los conceptos operatorios de la fenomenología husserliana, Scheller cree que sí es posible una ética de la Gesinnung que, siendo material, no sea empirista ni consecuencialista, es decir, que no haga depender el valor moral de la voluntad y la persona de las secuencias causales de la acción, esto es, de los estados o sentimientos sensibles que creemos que causará la realización del fin propuesto, sino que determine a priori ese valor moral. Para Kant, esto no es posible por la identificación entre lo a priori y lo formal, así como entre valores y bienes. A partir de los pasajes en los que se señala que lo bueno de la acción moral reside en su Gesinnung y que una máxima que no tiene la forma de legislación universal es contraria a la Gesinnung moral, Scheller sostiene que Kant reduce la disposición de ánimo, cito, a la forma de la posición de una intención. Fin de la cita. Ahí el término es Absicht. Frente a esta comprensión formalista de la disposición de ánimo de la voluntad,
que de ese modo solo puede ser buena o mala en el sentido del legal o ilegal, Scheller la entiende como un acto de tendencia que es vivido con una clara dirección de valor, pero aún sin la imagen de un objeto que cumpla con esa direccionalidad. No se trata, sin embargo, de una tendencia vital, como el hambre o la sed, sino de una tendencia espiritual. Scheller la describe así. La disposición de ánimo, es decir, aquel dirigirse de la voluntad hacia el valor más alto o más bajo en cada caso y hacia su materia, incluye en sí una materia de valor independiente del resultado y también de los grados ulteriores del acto volitivo. Termina la cita. Que la Gesinnung incluya un valor que marca una dirección a la voluntad significa que es una tendencia que aún no se vive ni con una meta ni con un fin. Para que la voluntad pueda proponerse fines, hace falta que una meta, por ejemplo, hacer deporte o leer a Kant, sea vivida como algo por realizar o como algo que debe ser real. Así pues, el fin de la voluntad, lo querido, se funda en una meta y el acto de querer un fin en el de representarse la meta como algo que ha de existir, como un estado de cosas o, para ser más precisa, un estado de valores. Esta precisión es necesaria en primer lugar porque lo que determina el sentido de una meta no es su imagen o significado, sino su valor. Componente primario de la meta, el valor funda la imagen en cuanto ésta solo deviene componente secundario de aquella en la medida en que puede portar o realizar el valor en cuestión. Volveré sobre esto. En segundo lugar, la meta es un objetivo inmanente a la tendencia, lo que significa que es dado en la tendencia misma sin necesidad de la intervención de la conciencia representativa. Por eso se insiste en que mientras el valor es dado con claridad y distinción, la imagen puede darse en diferentes grados de evidencia o simplemente no darse. En el primer caso, por más inadecuadamente que esté presente la imagen del deporte que tengo la intención de hacer o del libro que quiero leer, ya hablamos de una tendencia con una meta que Scheller entiende como un tipo de querer hacer. En cambio, si la imagen del deporte o del libro no está dada en absoluto, hablamos de la disposición de ánimo de la voluntad que, dirigida acaso al valor de la salud o al del conocimiento filosófico, es un querer puro, un querer que todavía no considera si sus correlatos son factibles o no, que no se ha transformado aún en un querer hacer. Así pues, la Willensgesinnung es anterior a la formación tanto de las intenciones como de los propósitos, que pueden cambiar sin que cambie aquella. Por eso mismo, en el pasaje anteriormente citado, se afirma que el valor incluido en la disposición de ánimo es independiente del resultado y también de los grados ulteriores del acto volitivo. Cito nuevamente a Scheller. La significación que así cobra la disposición de ánimo consiste en representar un libre margen material a priórico para la formación de posibles intenciones, propósitos y acciones, hasta la intención motriz que regula inmediatamente toda acción, y consiste al mismo tiempo en que penetra con su materia de valor todos los grados de la acción hasta el resultado. Hasta ahí la cita. Para aclarar esto último, tenemos que considerar el fenómeno unitario de la acción. Scheller distingue los siguientes factores parciales. 1. La situación actual y el objeto de la acción. 2. El contenido que ha de ser realizado mediante esta. 3. El querer de ese contenido y sus grados. 4. Los grupos de actividades enfocados hacia el cuerpo vivo que llevan al movimiento de los miembros, el querer hacer. 5. Los estados de sensaciones y sentimientos enlazados con esas actividades. 6. La realización vivida del contenido mismo, la ejecución del querer hacer. 7. Los estados y sentimientos causados por el contenido realizado. Scheller subraya que el punto 7 no es un factor de la acción, pues el placer y dolor sensibles provocados por su resultado no son vividos en la acción misma, sino establecidos por especulación y cálculo antes o después de la ejecución. En cambio, en el resultado de la acción, que como hemos visto es un estado de valores, el acontecer objetivo es vivido como cumplimiento del querer hacer, cuando me vivo, aclara Scheller, como haciendo lo que quiero hacer.
Además, ni el resultado de la acción ni los sentimientos sensibles que causa aportan valores morales, pues los portadores de estos últimos pertenecen al espíritu, al ser espiritual, y por eso no son objetivables. Ellos son ante todo la persona, luego la virtud y el vicio, y al final los actos de la persona, entre ellos los del querer y el hacer. En cambio, los estados de cosas y de valores, así como los sentimientos no intencionales, pertenecen a la región del ser objeto, de modo que no son buenos o malos moralmente hablando, sino que portan valores extramorales como lo agradable, lo útil, etc. Cómo el valor de la disposición de ánimo determina los grados superiores de la voluntad con la intervención de otras vivencias y, en primer lugar, el poder hacer o no poder hacer, es decir, la impotencia de la voluntad. Irreductible tanto al querer como al deber, el poder no es una conciencia representativa del poder, sino un tipo de conciencia tendencial cuyos correlatos son dados como sometidos a nuestra voluntad en el modo del yo puedo algo. Notemos que en el caso del poder hacer, no se trata de la fuerza del hacer, sino de sus valores, como cuando comentamos fulano es capaz de todo o mengano es incapaz de semejante cosa. ¿Cómo interviene el poder hacer en la formación de las intenciones de la voluntad? Negativamente, es decir, relegando a la esfera del deseo aquellos correlatos primarios del querer que no aparecen como hacederos, y seleccionando el componente secundario de las metas del querer hacer, cito, de entre la esfera de lo posible a priori, es decir, de entre los contenidos de imagen correspondientes a las materias de valor de la disposición de ánimo. Ahí termina la cita. De este modo, la materia de las intenciones de la voluntad es determinada por el poder hacer según los valores de la Gesinnung al margen de su génesis empírica. Esto último no debe llevar a malentendidos. Es claro, como subraya Husserl, que hablar de ética y de vida práctica es ya pararse sobre el suelo de la realidad, la cual, insiste Scheller, siempre es primariamente dada como realidad de valores. Pero antes de referirme a la situación y a los objetos prácticos de la acción, me interesa destacar la relación de la Gesinnung con la virtud y el vicio. Al respecto, como se lee en una nota a pie de página, una disposición de ánimo, cito, solo llega a ser virtud al transformar su contenido de valor en la conciencia de ese poder hacer. Es disposición de ánimo de una especie determinada, capaz y lista para la acción. Fin de la cita. Lejos de la concepción aristotélica, Scheller describe la virtud, cito, como la potencia vivida para el bien debido. Así, en cuanto a direcciones del poder moral de la persona, la virtud y el vicio constituyen la conciencia de poder hacer algo idealmente debido y respectivamente algo idealmente indebido. En ese sentido, la traducción de Gesinnung como disposición moral de fondo da en el clavo, siempre que no se entienda que la voluntad está básicamente dirigido a lo bueno o malo, pues estos valores solo aparecen con la realización de valores extramorales, de modo que no pueden ser objetos de la voluntad, sino que la Gesinnung es, entre los actos tendenciales o de la tendencia, la portadora primaria de lo bueno y malo, pues de ella dependen, aunque no únicamente, los valores morales de los estratos superiores de la voluntad. Notemos, sin embargo, que la disposición, de ánimo y la acción, así como los grados intermedios entre ellas, son distintos portadores de valores morales. Aunque el valor moral de la acción dependa del valor moral de la Gesinnung, no se reduce a él. En el paso del querer hacer a la ejecución o hacer, es decir, en el tránsito del cuarto al sexto punto, intervienen otras vivencias, la intención de movimiento y el fenómeno de la resistencia. Vivencia intuitiva que sigue al querer hacer, la intención de movimiento precede y condiciona las sinestesias, pero varía dependiendo de lo que se quiera hacer, el punto 2, y de la situación de objetos prácticos sin la cual no hay acción, el punto 1. Por su parte, los objetos prácticos se fundan en objetos de valor
o estados de valores que también corresponden a aquellos de la disposición de ánimo. Vale como un principio, cito, que el universo práctico en el que se inserta el puro querer con la intención de realizar estados de valor tiene ya la faz, el aspecto, la estructura de valores de la disposición de ánimo del realizador de esa voluntad. Esta constituye los objetos prácticos en la vivencia de la resistencia, que es el modo en que experimentamos lo real. Por eso, este es un tema central para la sociología, antropología y metafísica del último periodo de la filosofía scheleriana. Me limito aquí a la concepción temprana que lo describe así. El fenómeno de la resistencia consiste en una tendencia dirigida contra el querer y cuyo punto de partida vivido es el objeto de valor que fundamenta el objeto práctico. Hay que precisar que Scheler distingue dos tipos de resistencias: aquellas vividas en el querer puro, el primer grado del punto 3, y aquellas vividas en el querer hacer y en su ejecución, el punto 4 y el 6. En el primer caso, no necesariamente está dado el sitio de la resistencia. Puede ser el yo, el cuerpo o el objeto. Y la astucia de la voluntad consiste en ubicarla normalmente en el objeto para no paralizarse. Como una de las fuentes de las intenciones del querer hacer, este tipo de resistencias vividas determina lo hacedero dependiendo del estado de valores inicialmente querido y de la clase de objetos de la situación práctica. 2 y 1. En el segundo caso se trata de objetos reales que resisten al querer. Pueden ser espaciales, como un muro que me impide el paso, o no espaciales, como la voluntad del gobierno que construye el muro. En el tránsito de las resistencias vividas a los objetos reales resistentes, formamos, según Scheler, nuestros propósitos o fines, considerando el lugar y el tiempo del hacer, los cuales no se toman en cuenta en la intención. A estas alturas, es clara la conclusión de Scheler. La disposición de ánimo, es una cita, determina el reino de valores de la personalidad. Como hemos visto, el universo práctico y el querer hacer de la persona en cuestión dependen, aunque no exclusivamente, de la materia a priori de la Gesinnung. Se plantea entonces la pregunta por el origen de los valores de la disposición de ánimo y sus relaciones jerárquicas. La respuesta aquí es la motivación práctica, es decir, el sentir de valores. Toda tendencia incluye la posibilidad de sentir el valor que funda la meta, lo que hace posible la identificación del valor al que apunta la voluntad con el valor sentido o más bien preferido, pues los valores no se dan aisladamente, sino en relaciones jerárquicas a priori o en una jerarquía de bienes empírica, si se trata de un preferir empírico justamente. Cito: precisamente en la disposición de ánimo es donde llegan a coincidencia la conciencia priórica del valor y el núcleo del querer en su último contenido de valor. Tratándose de la esfera del puro querer, independientemente de la esfera del querer hacer, expresas esta relación en actos de consentimiento y disentimiento. Estos actos no son actos de la voluntad, ni tampoco actos de conocimientos de valores, como preferir, sentir, sentir, preferir, sino que son actos en los cuales la identidad de los valores de un conocimiento de valores y de una voluntad dirigida a la realización de valores alcanza una identificación intuible inmediatamente. Si afirmamos con Sang que los actos de consentimiento o de aprobación y desaprobación son lo que Scheler llama reacciones de respuesta emocional, es decir, modos de conducta ante las exigencias de los valores sentidos, podemos entender la disposición de ánimo como el estrato básico de la voluntad que entrelaza los actos emocionales y tendenciales en una sola dirección valorativa. En este sentido, se entiende que Scheler afirme que la disposición de ánimo no solo abarca el querer, sino también todo conocer ético de valores, el preferir, el amar y odiar, que fundamentan cualquier clase de querer y de elegir. En la misma línea, Husserl se refiere al amor como, cito, una disposición de ánimo duradera, un hábito práctico duradero, y también como decisión personal de la emoción activa. Fin de la cita.
Ahora bien, no se debe confundir la motivación con la fuente de la voluntad. Esto es, con los sentimientos espirituales de los que surge la disposición de ánimo para guiar a la voluntad en la realización de valores, la felicidad y la desesperación. Sentimientos intencionales que acompañan la efectuación del amor y odio respectivamente, y en los que la persona aprende su propio valor moral. La felicidad no es, pues, la vida práctica virtuosa, ni la satisfacción continua de nuestros deseos, sino la fuente de la virtud, la fuente de la Gesinnung como dirección del poder moral de la persona. En ese sentido, sentencia Scheller, únicamente la persona feliz puede tener buena voluntad y únicamente la persona desesperada tiene que ser también mala en el querer y en el obrar. Paso entonces al segundo punto, el cambio de la Gesinnung o el seguimiento al modelo. Si bien Scheller no siempre es estricto con el uso de los términos, conviene empezar este apartado distinguiendo entre variación y cambio. Como centro de efectuación de actos de esencias diversas, la persona los funda en cuanto los unifica y concretiza, dándoles una referencia a su personalidad o su individualidad. Pero esta relación de fundación entre la persona y los actos no es estática. Contra el sustancialismo, pero también contra el actualismo, Scheller insiste en que la persona solo existe y se vive en la efectuación de sus actos, sin no obstante agotarse en ellos. Íntegramente presente en cada acto concreto, la persona varía en su ser o deviene otra, Anders Werden, puesto que con cada acto efectuado aumenta o disminuye su poder moral para realizar valores positivos o negativos. Y lo que se suele llamar identidad personal no es otra cosa, cito, que la dirección cualitativa de ese puro devenir otra. Fin de la cita. Es decir, la disposición de ánimo, o como se dice en Modelos y Líderes, la dirección fundamental de amor y odio, de preferencia y postergación de valores. Fin de la cita. ¿Cómo es posible no una variación de la persona, sino una conversión de su disposición de ánimo, la cual se caracteriza por durar frente a la alteración o modificación de las intenciones y propósitos de la voluntad? Scheller explora dos caminos: una actitud dirigida a sí mismo, al propio poder moral para la realización de valores, como ocurre en el arrepentimiento, camino que dejaremos aquí entre paréntesis, y una actitud dirigida a la Gesinnung ajena, el seguimiento al modelo o al buen ejemplo. De acuerdo con la comprensión schelleriana de las disciplinas filosóficas, según la cual la ontología de esencias es la filosofía primera, por lo que precede a la teoría del conocimiento, hay que distinguir el modelo de la persona que lo ejemplifica. Desde el punto de vista ontológico, los modelos o tipos puros de personas valiosas son esencialidades. Aunque los descubre deductivamente relacionando la idea de persona con la jerarquía de modalidades de valor, Scheller sostiene que los modelos no encierran nada de la esfera de la representación y del juicio. Son exclusivamente figuras de valor, esquemas o complejos de valor articulados en la forma de persona. Dicho de otro modo, son modelos de Gesinnung. Scheller señala 5: el santo, el genio, el héroe, el espíritu guía y el artista del goce. Aquí hay que hacer dos precisiones desde el punto de vista de la teoría del conocimiento. En primer lugar, al igual que los valores, los 5 modelos mencionados tienen validez universal, pero en cuanto las esencias pueden ser para Scheller tanto universales como individuales, hay también valores y modelos de validez individual o personal que la ética no puede determinar, pues no se puede sustituir a la intuición axiológica de cada quien, pero que está obligada a reconocer. En segundo lugar, el modelo o tipo puro de persona valiosa solo es eficaz si existe para alguien, es decir, si es dado intuitivamente en una persona que lo ejemplifica, claro está, siempre de modo más o menos imperfecto. Estas delicadas y vagas figuras deben primero
beber primero la sangre apropiada a ellas en el inagotable manantial de la experiencia y de la historia. Solo cuando beben esa sangre, los modelos prototípicos se convierten en modelos concretos. Antes de aclarar cómo ocurre esto, consideremos su condición de posibilidad. Reducida a la forma de la voluntad, la Gesinnung es para Kant invisible. Como se recordará, según la fundamentación, cito, cuando se trata del valor moral, no importan las acciones que se ven, sino los íntimos principios de las mismas que no se ven. Fin de la cita. En cambio, según Scheller, la disposición de ánimo es un fenómeno que se puede sentir. Ciertamente la persona puede ocultarla o ocultarse, pero en la medida en que el valor de la Gesinnung penetra los grados de la voluntad hasta la acción, puede ser intuitivamente dada en ella e incluso antes de ella, en los fenómenos de expresión, como cuando una sonrisa nos muestra una disposición de ánimo vengativa que no ha llegado al querer hacer. Si lo hace, verifica la evidencia inicial, sin que eso signifique que la sustituya. Por eso la acción, más que señalar la disposición de ánimo, muestra su inautenticidad. Además, en ningún caso el significado de la acción se reduce a ser un medio para corroborar racionalmente una determinada Gesinnung. Cito, es más bien la verificación un hecho colocado entre la disposición de ánimo y la acción misma. Es decir, la acción es vivida como confirmadora de la disposición de ánimo en una vivencia de cumplimiento práctica y peculiar. Por ello, la verificación no juega menor papel respecto a nosotros mismos que respecto a los demás. Solo en la verificación estamos íntimamente seguros de una evidente disposición de ánimo. Como por otra parte, la no verificación, la omisión de aquello que requiere nuestra disposición de ánimo, determina una conciencia antagónica práctica inmediata que nos muestra nuestra disposición de ánimo como si hubiese sido una figuración. Fin de la cita. Precisamente porque se puede intuir con evidencia y verificar en la acción, Scheller cree que es posible una disposición de ánimo colectiva. Yo pensaba en un ejemplo ahora y lo único que se me venía a la mente era la expresión que se vayan todos. Más aún, el alma de la historia no es la historia real, sino la historia de la multiplicidad de formas de etos, es decir, la historia de los sistemas de reglas de preferencia de valores de los grupos humanos y épocas. Y el núcleo de esta historia es la del surgimiento y transformación de los modelos y contramodelos concretos. Invisibilizar la disposición de ánimo reduciéndola a la forma de la autolegislación equivale, acusa Scheller, a un escepticismo ético. ¿Cómo surgen los modelos y contramodelos concretos? Esto es, aquellos que ejemplifican valores contrarios al modelo concreto dominante, tal como la figura del alma bella. Indirectamente eficaces por la tradición, los modelos y contramodelos concretos nacen de actos del conocimiento axiológico del otro, quien por lo demás puede ser un personaje literario. En especial nacen del amor y del odio respectivamente, actos que fundan y unifican la vida teórica y práctica. Ahora bien, en tanto ejemplares, ambos pueden ser buenos y malos. Retomaremos esto en un momento, pero precisémoslo con un ejemplo. Es un contramodelo bueno en su materia aquella figura del maestro ejemplar que surge del odio a un profesor que tendría que tener un mínimo de sus cualidades, pero que maltrata a sus estudiantes. Y sin embargo, surgido de una negativa experiencia estudiantil, esa figura aporta el valor de lo malo porque presupone la existencia de un valor negativo. La existencia de un valor negativo es un valor negativo. Además, si el modelo y el contramodelo son intuidos con evidencia en quienes los encarnan, se funcionalizan, es decir, se desligan de la experiencia contingente para convertirse en un a priori subjetivo o forma de aprehensión o existencia. Cito, los modelos tempranos determinan los esquemas de la posible experiencia futura. Fin de la cita. ¿Cómo son vividos los modelos? Como una exigencia, pero no una exigencia de hacer o de actuar, sino de ser. Para aclarar esto hay que recordar que Scheller distingue los valores ideales y las normas. Un deber ideal es general y se refiere a la existencia e inexistencia de los valores.
Solo los valores positivos deben ser y los negativos no deben ser. La norma, por el contrario, es un imperativo que una persona singular o colectiva dirige a una determinada persona o grupo de personas cuya tendencia, o si se prefiere, cuya Gesinnung, se opone a un deber ideal. Por su parte, la obediencia supone la intuición autónoma del valor de la persona que manda. Pero ni los deberes ideales, ni las normas, ni la obediencia nos hacen buenas personas y tampoco conducen a un cambio de la disposición de ánimo. Lo mismo que la educación, que puede afectar la conducta, pero no el ser de la persona. Algo semejante ocurre con el líder. Exige acciones, obras, hechos. En cambio, el modelo es vivido como un deber personal, una exigencia de ser como la persona que lo ejemplifica y a la que se responde con el seguimiento. Entendido como una reacción de respuesta emocional, seguir al modelo concreto no consiste en copiar sus acciones ni en imitar sus expresiones, sino en la relación del puro buen ejemplo. A diferencia del líder, que se sabe líder y que puede ser odiado, el modelo concreto ejerce sin necesidad de saberlo una atracción que nos obliga a seguirlo. Nosotros no lo buscamos activa y racionalmente, más bien el modelo de Gesinnung se destaca negativamente en lo que Scheller llama vivencias limitadoras, como cuando decimos esto me gusta, esto es lo que yo amo, esto es lo que yo no quiero, esto es lo que odio, etc. Y se destaca para nosotros porque corresponde o está en armonía con el orden o el desorden de los valores de la propia Gesinnung. No es imitación ni obediencia, sino un adentrarse del ser mismo de la persona y de la disposición de ánimo en la estructura y los rasgos del prototipo. Adentrarse que está comprendido en la actitud de entrega al ejemplar prototípico. El prototipo, intuido en su ejemplar, objeto de nuestro amor, atrae e invita, y nosotros le seguimos. Nos tornamos como el ejemplar prototípico es en cuanto persona, mas no lo que él es. Esta última oración, fin de la cita, esta última oración podría hacernos pensar que la conversión de la Gesinnung es una variación propia del ser persona. Sin embargo, Scheller lo niega líneas después y se refiere a ella como una transformación moral en la que, a diferencia de lo que ocurre en el contagio o imitación y también en la obediencia, aprendemos no a querer lo que el modelo concreto quiere, sino a hacerlo en el modo en el que lo hace. Yo añadiría que aprendemos a poder algo como él, poder pensar, sentir, etc. Este cambio en la disposición de ánimo, que es cosa bien distinta de su variación, se realiza primariamente merced a un cambio en la dirección del amor, en el convivir el amor del ejemplar prototípico. Para comprender esta cita, recordemos que en tanto ser espiritual, la persona es inobjetivable. En cada intento de hacerlo objeto, el ser de la persona, dice Scheller, se nos escurre entre los dedos. ¿Cómo es entonces dada la persona ajena? Su modo de ser es dado en actos de comprensión y su existencia en la coefectuación o postefectuación de sus actos. En el caso del seguimiento, el amor devela es comprensivo porque devela los valores de la Gesinnung de quien ejemplifica el modelo, y la coefectuación o correalización de sus actos de amor genera en el seguidor un cambio de la disposición de ánimo. Ya me queda poco para terminar. Es un principio de la ética material de valores que la evidencia adecuada de una Gesinnung determina necesariamente la acción. Asimismo, la intuición evidente de un modelo en una persona que lo ejemplifica necesariamente nos determina a seguirla. Si la preferencia de tal o cual persona como modelo es inadecuada, lleva a un seguimiento deficiente. Y como es imposible preferir como modelo a una persona dada como mala, si no se sigue prácticamente a la persona ejemplar, ello se debe a una preferencia ciega o a una engañada. Los engaños de la preferencia tienen la estructura de lo que Scheller llama ilusión metafísica. Esto es, cito, toda suposición de que un objeto A está en un grado de relatividad existencial R, cuando de hecho está en un grado de
de relatividad existencial dado conjuntamente, R a la potencia menos 1, R a la más 1 potencia, donde menos significa la relatividad existencial aumentada y más la decreciente. Se supone aquí una de las 6 medidas del conocimiento en general, la relatividad existencial de los objetos de conocimiento. Estos son siempre existencial y esencialmente relativos, o si se prefiere, correlativos, a un sujeto capaz de intuirlo, de modo que no tiene sentido postular un mundo numénico. Según Scheller, hay una estratificación de la relatividad existencial de los tipos de objeto, cuyo establecimiento no tiene límites, pues así como los números existen para sujetos que piensan y los valores para sujetos que sienten, podemos pensar en objetos relativos a los géneros. Inclusive una alucinación es por un determinado tiempo existencialmente relativa a un individuo. Así pues, el engaño metafísico consiste en aprender el objeto de conocimiento en un estrato de relatividad existencial superior o inferior con respecto al que efectivamente pertenece. Por ejemplo, al hacer de la estructura matemática de la naturaleza una hipóstasis, Galileo habría caído en un engaño metafísico sin que la verdad y corrección de los juicios de su física matemática se vieran afectados. En el caso de la preferencia del modelo concreto, este es bueno si su disposición de ánimo cumple con las reglas objetivas de la preferencia y la jerarquía de modelos, lo que no significa que sea bueno porque yo lo prefiero. Asimismo, el contramodelo no es malo porque yo me engañe sobre la persona en la que lo siento, es decir, porque le atribuya a esa persona una disposición de ánimo que no coincide con la dirección valorativa a la que efectivamente apunta, sino que es objetivamente malo, pues su origen se halla en un engaño de la preferencia. Así, cito, si una persona o grupo de personas toman por prototipo a otra persona o a toda una época o grupo en cuya disposición de ánimo lo útil es de hecho preferido a lo noble y los valores vitales a los valores espirituales, etcétera, sabemos que los prototipos positivos que surgieron en esa persona o en ese grupo son objetivamente malos y también que esas personas y grupos mismos deben haber tenido prototipos malos. Perdón, como preferimos los modelos en la medida en que armonizan con nuestra disposición de ánimo, hay que concluir que engañarse sobre los seres humanos que los ejemplifican significa caer en un engaño sobre quiénes somos y quiénes queremos ser. Esto es un engaño moral. Es de primer orden porque arrastra otros engaños morales y valorativos. Eso ocurre porque el vehículo primario de todo cambio moral es el seguimiento al modelo. Cito, preferimos siempre, en primer lugar, personas empíricas a otras personas empíricas y unos bienes a otros bienes y unas normas a otras normas por la sola razón de que las personas preferidas, en sus reglas de preferencia de valores, se convierten en nuestros prototipos o contrafiguras. El engaño en la preferencia de valores de cosas deriva siempre también de un engaño en la preferencia de valores personales. Todo un sistema dominante de tales engaños, el etos malo, se deriva de la clase representativa dominante de las personas que rigen como prototipos para el espíritu común. Fin de la cita. Finalmente, lo que aporta la persona al cosmos moral no es solo el valor de su querer y actuar, ni el valor de su vecino, sino la influencia de su valor moral como posible modelo o contramodelo concreto. Termino con la siguiente cita. En ningún hombre concreto y real todo es ejemplar, y me atrevo a decir, en todo hombre hay al menos un rasgo que es ejemplar. Gracias por escuchar. Muchas gracias, Mariana, por la conferencia. Tenemos unos minutos para algunas preguntas o comentarios. Aquí si alguien tiene. Hola Mariana.
Algo corto. Quería saber en qué medida Scheller estaría de acuerdo con la tesis clásica de que el mal se hace por ignorancia. Está completamente de acuerdo. De hecho, él retoma la tesis socrática, pero en el sentido de que esa ignorancia o ese conocimiento de la virtud es un conocimiento emocional o valorativo. Eso es lo que le critica a Platón. De hecho, hace poco ha salido un libro que se titula, está en inglés, se titula El Socratismo de Scheller o algo así. Sí, Habrá que leerlo. Gracias, Mariana. de nada. Hola Mariana, gracias. Tenía una pregunta primero más concreta. En un momento dijiste que las personas no son objetivables, entonces nunca puedes acceder. ¿Qué pasa con la propia Gesinnung y la propia persona? eh, Pasa lo mismo, porque te puedes engañar sobre tu propia Gesinnung. Tú puedes creer que tienes una disposición de ánimo hacia una determinada persona hasta que viene la persona, te pide un favor y ahí te das cuenta que no estás dispuesto a hacer el favor. Entonces te has engañado sobre tu propia Gesinnung, por eso Scheller dice que incluso en uno mismo es tu acción la que verifica que tenías esa Gesinnung y que no era un engaño, ¿no? Ya, entonces, eso no sería también, o sea, la evidencia de tu no conocimiento, no tu engaño, además de que es susceptible de otra vez ser un engaño metafísico, no sería una visión también consecuencialista. O sea, mi acción, la consecuencia material de mi Gesinnung es justamente lo que me da el conocimiento. No, porque él distingue la acción del resultado de la acción. Entonces lo que hace es criticarle, ah, digamos, asume la crítica de Kant, ¿ya? Pero distingue entre los niveles de la voluntad y hay un nivel en el que la Gesinnung todavía se determina, la acción se determina todavía a priori, porque todavía no has considerado la situación, el contexto, el propósito, sino que te quedas en, por ejemplo, en la idea de quiero hacer deporte, ¿no es cierto? Ahí tienes una meta que tiene una imagen, ¿no es cierto? Pero cuando solo tienes la Gesinnung, lo que tienes es el valor, no has llegado todavía, y ese valor es a priori, ¿te das cuenta? Entonces, en ese sentido se determina no empíricamente. Muchas gracias, Mariana, por la exposición. Yo tenía una pregunta un poco sobre la parte final de el cambio de la decisión a partir de seguimiento del modelo. Y claro, hablaste un poco sobre que uno puede engañarse con respecto a el modelo, de cierto modo. No puede uno pretender estar siendo un buen modelo cuando objetivamente es algo malo. Pero también se dijo que el modelo, ¿no? También nace, ¿no? De la misma disposición de uno. Y me hizo preguntarme un poco si puede haber un engaño, no solo, o sea, no respecto al modelo, o sea, uno puede estar siguiendo un buen modelo y querer cambiar, ¿no? Quién es con respecto a ese modelo, pero tal vez los motivos por los cuales yo tengo ese buen modelo son un engaño, ¿no? Tal vez solo porque quiero ser bueno, sigo esto, pero en realidad no, internamente no, tal vez una falta de capacidad por la disposición misma Mm. de seguir realmente, ¿no? Sí, yo ahí distinguiría dos cosas, ¿no? Los modelos son para Scheller esencias, ¿ya? Entonces, tú intuyes ese modelo en una persona. Em, em, y lo que es malo es el contramodelo por su origen, ¿ya? Y la última pregunta la última parte de tu... Era si uno puede justamente engañarse con respecto a los motivos o el origen, ¿no? De Ah, por qué sí, nací. claro. Lo que quería decirte es que la Gesinnung puede apuntar a un valor positivo, negativo, superior o inferior,
pero esos valores vienen de tu conocimiento de valores. Y ese conocimiento puede ser no estar ordenado, sino desordenado, ¿no? Un ejemplo que yo siempre pongo es el roba pero hace obra, ¿no? Ese es un ethos desordenado y tu acción va a estar determinada por ese desorden. ¿Ya? Gracias. Bueno, creo que ya no hay tiempo ya para otra pregunta. Les pidamos con un fuerte aplauso a Mariana y haremos una pausa café y luego ya regresamos, continuamos con la ponencia magistral del profesor Smith. Gracias. Gracias.